Buenos días. Vamos a dar lugar a la primera de las mesas redondas previsto para el día de hoy. La cuestión que vamos a abordar en esta mesa redonda, con unos ponentes de lujo, que, en fin, a los que la Fundación y los organizadores agradecemos sinceramente que hayan dedicado estos minutos de su tiempo, esta mañana de su tiempo, a estar en esta mesa redonda, es sin duda alguna una de las cuestiones centrales que va a condicionar el futuro de la vida política y constitucional española. La cuestión regional, la cuestión de la territorial, que desde luego ha tenido, comentábamos ahora también al principio, estábamos esperando, ha tenido una influencia enorme en todo el proceso democrático español, dando lugar a la paradoja de que a veces partidos de ámbito territorial muy concreto, partidos nacionalistas, con un porcentaje de votos sobre el total nacional muy pequeño, han tenido un número de diputados que han sido claves en la formación de gobiernos en España, lo cual, desde el punto de vista político y constitucional, es algo que hay muchos ciudadanos que contemplan con extrañeza. Es decir, el más pequeño es el que más influye. Entonces, eso y bueno, todos los debates, lo que estamos viviendo, que es innecesario repetir y recordar aquí, pues hacen que esta sea uno de los grandes retos que tenemos de cara al futuro de la Constitución y de la democracia en España. Esta mesa redonda la ha organizado y la va a introducir y moderar el profesor Javier García Fernández, amigo muy especial, miembro del patronato de la Fundación Sistema, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense en este momento y en este momento también su secretario de Cultura, pero realmente su experiencia en la Administración, tanto como secretario general técnico en su momento del Ministerio de Presidencia, también secretario general técnico del Ministerio de Vivienda, su delegado de Gobierno, director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, hacen de Javier una de las personas que tiene no solo más reconocida autoridad como constitucionalista, sino que tiene una experiencia riquísima en el conocimiento de la Administración, en su funcionamiento y también las ideas. En este momento, él y yo estamos coordinando, lo aprovecho para hacer publicidad, un número de la revista Temas para el Debate que va a abordar precisamente el tema del papel de la burocracia, de la administración pública en sistemas como el español. Es autor de una amplísima bibliografía, de hecho aquí se la ha citado ya en esta ponencia, creo que varias veces, algunas de las obras. Y sobre todo, una cosa que yo creo que es muy útil, que su libro en colaboración de esquemas de historia del constitucional español, y otra cosa importante, que no lo suele recordar en su bibliografía, pero que fue el famoso dictamen que en su momento hicieron un grupo de jóvenes profesores liderados por Jorge de Esteban, en los que se planteó la viabilidad del modelo español de transición a la democracia. Por lo tanto, Javier, muchas gracias por todo el trabajo que has realizado y por encargarte de coordinar y presentar esta mesa. Tienes la palabra. Muy bien. Pues, en primer lugar, muchas gracias. ¿Esto funciona? Sí. Sí. Muchas gracias, José Félix, por las inmerecidas palabras de presentación. Efectivamente, ya puedo a contar anécdotas. En mi participación en el desarrollo político y Constitución española me costó la expulsión del partido clandestino en el que yo militaba en aquel momento, por cierto. Bien, entonces me toca a mí hacer de moderador de esta mesa. Ahora me referiré a los participantes, que efectivamente es un plantel de lujo, pero antes querría hacer algunas consideraciones previas. Evidentemente, si hay un tema que es conflictivo y ha sido conflictivo en España desde 1978, es la estructura territorial. Si nos fijamos, justo en los comienzos de la democracia, en el año 1981, después del golpe de Estado del 23 de febrero, se planteó, y Santiago Muñoz Machado participó en aquel informe, en el llamado informe Enterría, aquel informe sobre la estructura territorial que se planteaba en aquel momento.
evidentemente en aquel momento no se planteó un informe sobre el Parlamento, gustaba más o menos el Parlamento, pero no se planteó un informe sobre la estructura administrativa del Estado, no se planteó siquiera, y era un tema que por su pasado tenía una enorme importancia, el problema de los derechos y libertades. Es golpe de Estado militar y a continuación nos replanteamos la estructura territorial. Ahí indica alguna situación que algo conflictivo hay. Algo conflictivo que inmediatamente salta a un hecho que era concreto, que luego al final se ha olvidado, pero que tenía su importancia. Entonces, ¿qué régimen autonómico iba a tener la futura Comunidad Autónoma de Andalucía? Artículo 143, artículo 151. Al final se decantó por el 151, pero eso es otro indicio de todo lo que había detrás, porque Andalucía no era un territorio que hubiera tenido un régimen autonómico ya, como Cataluña o el País Vasco, o que lo hubiera plebiscitado, como Galicia. Andalucía salía de la nada y se planteó otro de los temas más importantes. Al mismo tiempo, es cierto que también ha sido el tema autonómico objeto de uno de los pocos grandes pactos políticos que hubo. Por un lado, antes el pacto entre la Unión del Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, que dio lugar a la LOAPA. Pero también en los años 90 el pacto autonómico entre el Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que dio lugar a la uniformidad autonómica de los pactos del 92. Es decir, que es uno de los temas que cada vez que nos hemos enfrentado a ellos tiene más carga conflictiva. Ya en este siglo, todo el Plan Ibarretxe, que es un cambio completo de la filosofía que se había mantenido hasta entonces y que al final, evidentemente, fracasó. Por no citar, porque aquí se citarán abundantemente y yo no me voy a detener mucho, al tema catalán, porque evidentemente el tema catalán, con independencia y otras muchas consideraciones, es un tema que con las dos leyes del 6 y 7 de septiembre del año 17 desborda completamente al Estado. Entonces, primer punto, y supongo que los ponentes lo tratarán con detenimiento, es el tema más conflictivo que tenemos en la estructura constitucional del Estado. Podemos pensar, y la comparación es muy fácil, podemos pensar, estar de acuerdo con el modelo de Senado, que es uno de los temas más conflictivos, que curiosamente también tiene una dimensión autonómica. Pero podemos estar de acuerdo o no, pero el Senado pues da lugar a debates, da lugar de vez en cuando a algún libro, a algún congreso, pero evidentemente no tiene esa conflictividad, no tiene la conflictividad, y mira que tiene también una carga que además afecta a todos los ciudadanos, los derechos y libertades. No tiene conflictividad el tema del Gobierno. Ahora nos planteamos, por la experiencia del año, sobre todo del año 17, el artículo 99, el artículo 100, ¿tienen validez, no tienen validez? Bueno, podemos plantearnos algún pequeño retoque, pero en cualquier caso son cuestiones que no ponemos en cuestión. Y ahí tenemos, en cambio, la enorme carga política de la estructura territorial. Esa sería la primera reflexión. La segunda, esa carga política tiene a su vez una enorme complejidad jurídica. Tenemos aquí a una magistrada del Tribunal Constitucional, y es que el Tribunal Constitucional es el que realmente ha contribuido, como nadie, a configurar lo que es el Estado autonómico. Los centenares, los miles de sentencias de tema autonómico del Tribunal Constitucional han configurado un modelo, nos guste o no nos guste, pero de una enorme importancia. Luego tiene una complejidad jurídica que nos rebasa. Es decir, si nos planteamos cómo funciona el Parlamento, bueno, pues tenemos sus reglamentos y no tiene ninguna complejidad jurídica. El Gobierno, pues tiene una cierta complejidad jurídica en su regulación también de la Administración, pero al final es sota, caballo y rey. Es la ley del Gobierno del 97, es la nefasta ley del año 15 sobre el régimen jurídico del sector público, y nada más. Es decir, es de una simplicidad enorme. La complejidad jurídica de la estructura territorial dificulta la solución. Y dificulta la solución también la propia concepción política.
No sé, en el ámbito autonómico nos movemos con muchos arquetipos, con muchos mitos. Por un lado, y no lo voy a calificar ni bien ni mal, está toda la ideología federalista que viene del siglo XIX y que se sigue utilizando. No me voy a pronunciar sobre la oportunidad del federalismo, simplemente está ahí. Está ahí otras soluciones que van saliendo. Sale el tema también de una enorme complejidad del federalismo simétrico o asimétrico. Es decir, que tenemos desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico una complejidad que evidentemente nos está condicionando y nos sigue condicionando porque es el día a día. Es decir, ¿por qué ha prosperado una enmienda de totalidad a la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Al final, no por acuerdo o desacuerdo del contenido de ese proyecto de ley. Al final, los independentistas se han movido con criterios exactamente eso, de independentismo. Es decir, todo nos está condicionando. Por consiguiente, es necesario, más que nunca, seguir reflexionando sobre estas cuestiones. Y la prueba de ello, y con esto ya acabo mi reflexión, es que durante los últimos meses ha funcionado en el Congreso de los Diputados una comisión que presidía José Enrique Serrano exactamente sobre ese tema. Una comisión por la que han pasado toda clase de políticos, toda clase de expertos, toda clase de juristas y no juristas. No ha habido en el Congreso de los Diputados no ha habido una comisión similar sobre la estructura de la Administración, sobre el régimen de los derechos, no. Se ha planteado exactamente eso. Pero claro, esa comisión, y supongo que algo nos contará José Enrique ahora, tenía un trasfondo, que es la reforma constitucional. Porque al final es evidente que, aunque hay quienes propugnan una interpretación del régimen autonómico que no toque la Constitución, yo sinceramente veo muy difícil que eso sea posible. Entre otras cosas porque la mitad de los artículos del título octavo son artículos que ya se han agotado, porque eran artículos procedimentales para ver cómo se llegaba a cada una de las comunidades autónomas. Una vez constituidas las comunidades autónomas, la mitad de los artículos del título octavo sobran. Por consiguiente, hay que replantearse un título octavo diferente. Pero, en fin, esos son otros temas de los que saldrá en esta mesa redonda. Y con lo cual yo acabo mi presentación y voy a presentar, como decía José Félix, tenemos un plantel de lujo. Y claro, y puestos a elegir el plantel de lujo, ¿cómo interviene el plantel de lujo? Pues necesariamente por orden alfabético, que es la única manera de que todo el mundo esté debidamente satisfecho. Entonces, en primer lugar, a mi derecho está la profesora María Luisa Balaguer. La profesora María Luisa Balaguer es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, es magistrada del Tribunal Constitucional, ha formado parte del Comité de Ética de la Consejería de Salud de Andalucía y es autora, fue incluso del Consejo Consultivo de Andalucía, fue miembro del Consejo y tiene diversas publicaciones ya sobre igualdad de género, sobre estructura territorial. Yo creo que en su posición actual hará aportaciones muy interesantes sobre estas cuestiones que están saliendo. En el otro extremo está Teresa Freixes. Teresa Freixes también es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es autora de importantes publicaciones en materia territorial, pero la profesora Freixes es conocida sobre todo por su clara y contundente posición política en la situación actual de Cataluña y en ese sentido por eso es debidamente conocida. A continuación, a mi derecha está Santiago Muñoz Machado, que además es amigo y compañero de curso, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, en este momento es el director de la Real Academia Española y en materia autonómica yo creo que Santiago ha dicho todo, porque en el año 82 ya aportó aquel derecho público de las comunidades autónomas, que luego se ha reeditado, que yo creo que fue una guía fundamental en un momento en que todavía había mucho despiste. Y si eso fue en el año 82, creo recordar,
en los últimos tiempos nos ha proporcionado los numerosos tomos de su Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Además, es el director y el fundador de una revista tan curiosa como es, que todos hemos manejado y algunos hemos escrito, que es El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Evidentemente, Santiago también tiene una larga trayectoria en materia autonómica. Y, por último, a mi izquierda también José Enrique Serrano. José Enrique Serrano es profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Complutense. Hasta ahora ha sido diputado y quizás lo más importante en la actualidad, porque ha culminado hace muy pocos días, es que ha sido el presidente de la Comisión del Congreso para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. Además de eso, José Enrique ha sido el director del gabinete del presidente González y del presidente Rodríguez Zapatero, con lo cual su experiencia práctica y su conocimiento de los grandes acontecimientos autonómicos que han atravesado este país, pues evidentemente también es muy importante. Hace un año, en esta misma mesa, en el anterior seminario que hicimos en la Fundación Sistema, José Enrique era el moderador, yo era uno de los conferenciantes y acabo diciendo que, aparte de otras modestas cualidades mías, también tenía la cualidad de que era amigo suyo. Pues lo digo, pero al revés. Amigo desde la facultad también. Así que estas son las 4 personas que van a intervenir y, como les decía, vamos a empezar por orden alfabético y empieza la profesora Balaguer. Muchas gracias, profesor García Fernández. No sé si ha sido una buena idea que empiece yo, por si se empieza a ir la gente y al final el que de verdad valga en su exposición se queda casi prácticamente sin público. Yo voy a intentar al menos entretenerles, si no sé mucho derecho constitucional. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación Sistema en la persona de José Félix y muchas gracias a ustedes también por acudir. El tema del derecho constitucional acabará siendo un tema apasionante si seguimos en esta línea ascendente de interés. Y eso estará bien, vaya, porque al menos seremos medianamente conscientes de que si no tenemos una Constitución o no obedecemos la Constitución o violamos la Constitución, parece que fuera de todo este campo energético de la Constitución hay muy pocas cosas posibles de solventar la convivencia ciudadana. Esto es lo que pienso. Y también estoy completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Javier García Fernández en relación con el tema de la distribución territorial del Estado. Bueno, es difícil no estar de acuerdo porque en realidad ha sido un poco el notario de todo lo que ha ocurrido en la transición política y sus momentos posteriores hasta llegar a este momento actual. Claro, yo no sé si en realidad los llamados derechos históricos al final habían entrado en la Constitución como una especie de entrada para después al final seguir postulando más y más y más voracidad competencial. Esto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que cuando has aludido al tema de que efectivamente eran fuerzas políticas, las fuerzas nacionalistas que coadyuvaban a la gobernabilidad del Estado, esto no se hizo nunca gratis, se hacía a través de un incremento en las competencias autonómicas que llegó un momento en el que ya había tomado techo, por así decirlo. Bueno, yo no sé si ahora hay techo o no, yo creo que en la vida el derecho lo arregla casi todo y que soluciones jurídicas imaginables las puede seguir habiendo. Otra cosa es la actitud interna que pueda haber en estas instituciones para poder aceptarla o no. Pero no entraré excesivamente en ese tema porque me parece que lo que a ustedes les interesa de la distribución territorial del Estado es un poco más académico y en ese orden académico intentaré moverme. En realidad, como magistrada del Tribunal Constitucional es que les puedo hablar muy poco porque no represento la línea mayoritaria del Tribunal Constitucional, ni siquiera la minoritaria, represento la línea aislada, sola y única de la mayoría de los votos particulares que hacen referencia no solamente a la distribución territorial del Estado, ya no les diré a ustedes en materia de género, cuando se trata de los permisos parentales o cuando se trata de la división de la educación, donde la soledad de la corredora de fondo haciendo los votos particulares encuentra una incomprensión total en una especie de individuo aislada que ha llegado por allí, que no se sabe muy bien qué es lo que piensa, pero que desde luego no piensa con el contexto. Para esto solo ustedes tendrán que ver el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les voy a dar prácticamente la visión de los votos particulares, en realidad, eso es lo que quiero decirles. Pero más allá de eso,
En la fase constituyente, es decir, cuando se está creando la Constitución, hay efectivamente dos posibilidades que se barajan desde inicio, ¿no? Una era el recorrido de los territorios históricos y otro eran los demás. Como bien ha dicho también mi compañero, llega un momento en que esos territorios históricos se implantan, pero se implantan también otras posibilidades. Pues bien, dentro de esas posibilidades se desarrolla un derecho autonómico al que yo creo que coadyuva con muy buen criterio el entonces Tribunal Constitucional. Hay un Tribunal Constitucional de entonces que no es el Tribunal Constitucional de ahora, pero hay también una fase histórica en la política que no es tampoco la que fue a principios del siglo XXI. En relación con esto, es decir, en relación con la evolución política que se produce y en relación con la evolución jurisprudencial, quisiera decir también algo. En realidad, el artículo 149.1.1, si me van siguiendo, es decir, la igualdad de todas las condiciones que se producen en la ciudadanía de los españoles. El artículo 139 de la Constitución, si me siguen también con la Constitución, es decir, la imposibilidad de que pueda haber discriminación en ninguna parte del territorio español. Estas dos cuestiones, las cuestiones de la igualdad, están presentes siempre en relación con las comunidades autónomas. Pero hay comunidades históricas que recurren permanentemente porque tienen una visión de la autonomía que quizás no es la visión del conjunto del Estado. Esto no les quita ninguna legitimidad, al contrario. Es decir, yo pienso que cuando se tiene un contexto autonómico, cuando se está en un contexto autonómico y, por lo tanto, se tienen competencias a desarrollar, no es dable que el Estado restrinja las competencias. A ver, en un organismo, en una situación multinivel de los derechos, en un pluralismo ordinamental, en donde se superpone ahora ya el derecho europeo, el derecho estatal, el derecho de las comunidades autónomas, etcétera. A mí no me parece razonable que se pueda entender que existen planos de desigualdad entre esos distintos ordenamientos. Los ordenamientos jurídicos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, deben de tener su autonomía y no deben de ser perturbados ni deben de ser ingeridos por otros poderes territoriales. Por ejemplo, si el Estado no respeta el nivel competencial en relación con las comunidades autónomas, es perfectamente razonable que esas comunidades autónomas se resientan. ¿Por qué? Pues porque, como también ha dicho Javier García Fernández, la relación que hay entre el Estado y las comunidades autónomas muchas veces es una relación de poder político, es decir, el poder político se expresa aquí como en ningún otro lugar. El poder político que hay en el Parlamento y que se configura conforme los grupos políticos no tiene mucho que ver con un poder territorializado político en donde, por ejemplo, las políticas sociales de una comunidad autónoma chocan frontalmente con las que en ese momento tiene el Estado. A favor o en contra. Hay veces que gobierna la izquierda en el Estado y tiene una política social muy amplia, hay veces que gobierna en el Estado una fuerza más conservadora y, por lo tanto, tiene una política social más restrictiva. ¿Ha de entonces entender una comunidad autónoma que puede estar coaccionada por el Estado en relación con su política social? No es razonable. Y ahí está la sentencia 1392, en donde en un conflicto entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado se le dice por parte del Tribunal Constitucional, recuerden, estamos en el año 92, no estamos todavía en el siglo XXI, donde hay un cambio cualitativo, le dice, usted puede establecer una política, usted puede establecer una subvención para materia de servicios sociales, pero usted lo que no puede hacer es decirle a la comunidad autónoma en qué tiene que gastar ese dinero. Puede destinarlo a la subvención de políticas sociales, pero no puede hacer eso. Bien, pues 15 años después el Tribunal Constitucional, en una sentencia parecida en materia de subvenciones, vean cómo la jurisprudencia se configura también en torno a determinados modelos de Estado social. La política de subvención en una comunidad autónoma para los servicios sociales es muy importante, porque la comunidad, por la proximidad que tiene la ciudadanía, desarrolla unas políticas sociales u otras en función de la propia territorialidad, pues que si no, ¿qué es el hecho diferencial? El hecho diferencial viene a ser, en definitiva, lo que diferencia a una comunidad autónoma de otra, o el hecho que diferencia a esa comunidad autónoma como tal comunidad autónoma, ¿eh? No es solamente el idioma, como se ha dicho muchas veces. El hecho diferencial en las comunidades autónomas es que hay comunidades autónomas que tienen un techo social y comunidades autónomas que tienen otro, porque al final las competencias territoriales de las comunidades autónomas pues no están en materia de defensa ni están en materia de industria, suelen estar relacionadas con las políticas sociales. Pues bien, desde este punto de vista, cuando en una sentencia posterior del año 2017 se dice por parte del Tribunal Constitucional que en materia de subvenciones y teniendo en cuenta la sentencia del 92, pues efectivamente no se puede establecer una diferenciación para que la comunidad autónoma lleve a cabo determinadas políticas sociales, pero sí se puede crear la estructura, las condiciones, la manera en que se reparta esa subvención. Entonces,
¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma? Abrir una ventanilla para recoger la información. O sea, se está tocando el nudo gordiano de lo que viene a ser para una comunidad autónoma la cantidad de dinero que quiere destinar a uso social y cómo la quiere distribuir. Si el Estado se arroga para sí toda esa competencia, está privando de competencia prácticamente en el sentido material y está dejando que la comunidad autónoma sea solo gestora de lo que por parte del Gobierno de la Nación se ha venido a considerar que es importante. Bueno, esto no sería nada comparado con el parágrafo tercero del párrafo primero del artículo 149. Y perdonen ustedes la extensión, pero es que esto va así, 149.1.13. Es decir, aquello que se refiere a una especie de transversalidad de los intereses generales del Estado, la base y coordinación de la política económica del Estado. Pues bien, en una reciente sentencia también, en relación con la Ley de Unidad de Mercado, pues hemos tenido ocasión de ver cómo en materia de conflicto territorial lo que hace el Estado es crear varias figuras, por ejemplo, un servicio de unidad de mercado, un órgano que es la Comisión Nacional de la Unidad de Mercado. Claro, todos esos órganos estatales de alguna manera están presionando territorialmente, no sé si entienden lo que quiero decir, pero la cuestión es bastante obvia, es decir, si hay un servicio, ese servicio se tiene que llenar de contenido. Y al final, ¿qué es lo que hace el servicio? Lo que hace es interferir en las comunidades autónomas con una figura que viene a ser horizontal para facilitar el trabajo de las comunidades autónomas. Trabajo que las comunidades autónomas no quieren que nadie les facilite. Entonces, el entendimiento que hay de la territorialidad del Estado, en mi opinión, y es lo que discuto siempre con los compañeros del Tribunal Constitucional, es el de que existen dos órdenes, dos sistemas jurídicos, como se quiera decir, o subsistemas o ordenamientos jurídicos, perfectamente iguales, el de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y el del Estado en el ámbito de sus competencias. Pero, tanto si el Estado intenta tutelar a la comunidad autónoma, como si la comunidad autónoma invade competencia del Estado, por ejemplo, extendiéndose extraterritorialmente en una norma, ese sería el caso, pues en ninguna de las dos ocasiones se está cumpliendo la Constitución, porque la Constitución lo que establece es un paralelismo, no es un orden jerárquico. En la reciente Ley de Procedimiento Administrativo, que generó también una sentencia ya en el año 2008, en julio, así, también sufrí la soledad de ese voto particular en relación con dos elementos que además el Consejo de Estado había informado favorablemente y había también algún antecedente jurisprudencial al que yo pude fijar mi voto particular, y era el siguiente. Es verdad que la Administración debe de ser única para todos los ciudadanos en el sentido de que debe de haber procedimientos por la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de tal manera que en Andalucía no se siga un recurso de apelación y en otra comunidad autónoma un recurso de reforma, sino que el sistema de recursos, el sistema tiene que estar homologado, todo el sistema formal del proceso por el que atraviesa un ciudadano para llegar a solicitar un derecho. Esto está claro. Pero esta ley que ha sido declarada constitucional en ese precepto por el Tribunal Constitucional con mi voto particular, lo que dice es que en los principios de información de la ley, el artículo 105 de la Constitución, si tienen la curiosidad, en los principios de información de la ley, en los principios de participación popular de la ley, en todo el proceso de formación de una norma, que luego al final llega al Parlamento, autonómico o nacional, en todo ese proceso, de alguna manera, tiene el Estado que intervenir para uniformar. Bueno, voy a tener que leerle al final el artículo 105 para hacerlo más claro, para hacer más clara mi intervención. El artículo 105 de la Constitución lo que dice exactamente es que la ley tanto de la comunidad autónoma como del Estado, regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Esto dice el artículo 105 para toda ley. ¿Qué necesidad hay de que el Estado también en la ley estatal diga que esto lo tiene que hacer el Estado? ¿Por qué lo tiene que hacer el Estado? El artículo 105 dice que en la ley se tendrán en cuenta todos estos procedimientos. Eso quiere decir que en una comunidad autónoma debe darse audiencia a los ciudadanos, debe de darse acceso a los archivos y registros y debe de establecer un procedimiento para los actos administrativos. Eso es lo que dice la Constitución. Si no lo hace una comunidad autónoma, incumple la Constitución, pero no tiene por qué ser el Estado quien le imponga por doble grado esa situación.
Luego había también otras cosas en la Ley de Procedimiento Administrativo igualmente chocantes. Una era pues, que las plataformas digitales era mejor, decía el Estado, daba uniformidad, que las plataformas digitales fuesen estatales. Esto significa que la comunidad autónoma no tiene una plataforma digital propia. ¿Y por qué no puede tener la comunidad autónoma una plataforma digital propia? ¿A qué afecta esto? Bueno, pues a una recentralización del Estado que se produce, y lo digo ya con toda claridad porque ustedes también lo saben y lo están pensando, pues prácticamente desde el año 2006, 7, 8, cuando se produce una situación de crisis en el Estado, y entonces, en el Estado a nivel general, o una crisis mundial, o lo que ustedes quieran, y entonces el Estado necesita recentralizar para ahorrar económicamente una serie de gastos que al final va a repercutir también en las comunidades autónomas. La pregunta es si esto es compatible con la Constitución. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no se puede establecer imperativamente lo que la Constitución no establece imperativamente. Si se tiene que respetar el artículo 105 por parte de las comunidades autónomas y del Estado, y ese artículo 105 se infringe, evidentemente se podrá recurrir al Tribunal Constitucional que no se ha seguido el procedimiento, pero lo que no puede el Estado tutelar paternalistamente a una comunidad autónoma pensando que el ordenamiento jurídico del Estado es mejor que el de la comunidad autónoma. ¿El ordenamiento jurídico del Estado lleva razón sobre la comunidad autónoma? No. Son dos ordenamientos jurídicos, insisto, que están equilibrados en función de extremos competenciales. Es la Constitución la que establece las competencias. No quiero pasarme del tiempo, aunque es apasionante, como ven ustedes, e ilusionante, en el sentido de que se plantean multitud de cuestiones que en realidad el Tribunal Constitucional tampoco muchas veces puede resolver. No lo digo en disculpa de un tribunal, porque esto es una cosa que está en el Boletín Oficial del Estado y cada uno puede pensar lo que quiera. Pero para el Tribunal Constitucional, que en una primera etapa fue extraordinariamente autonomista, dio un oxígeno importante, pues bueno, por ejemplo, segando la LOAPA y estableciendo en relación con el Poder Judicial lo que era la administración de la Administración de Justicia, en definitiva, abriendo camino, y que ahora parece que lo está cerrando un poco. Pues bien, en defensa un poco del papel del Tribunal Constitucional, tengo que decir varias cosas. Primero, el Estado centra muchas veces la cuestión. Sí, yo me lo imaginaba, pero yo ya termino enseguida. No, si acaso en el coloquio podemos seguir. Decía que el Estado centra la cuestión muchas veces en que la Unión Europea, esto es falso también, pero bueno, son situaciones que sirven para justificar. La Unión Europea, a través de directivas y a través de normativa europea, lo que hace es que prefigura una cantidad de autoridades, si ven ustedes en las directivas, de instituciones que el Estado no tiene más remedio que crear. Bueno, eso no es así. Eso no es así. La directiva europea, y ustedes saben la fuerza que pueden llegar a tener, siempre hacen, en relación con este tipo de instituciones, algún consejo, pero nunca, y esto es una cosa clarísima en el derecho comunitario, lo sabe mi compañera Teresa Fraisse mejor que yo, nunca Europa interviene en una organización interna de un Estado autonómico, de manera que el órgano que lo haga, eso no es una cuestión que le interese. Pero sirve muchas veces, es que esta figura la recomienda la directiva, etcétera. Esto ahora crea un problema en el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional, piensen que cuando se le es sometida una norma, tiene varios principios para ver esta norma, y el primero es el principio de conservación de las normas. El principio de conservación de las normas hace que nosotros, antes de declarar inconstitucional una norma, tengamos que reflexionar acerca de cuál va a ser el impacto. Esa valoración de impacto hay que hacerla. Entonces, es verdad que yo entiendo que ha sido bastante restrictivo en los últimos 10 o 15 años, pero también tengo que reconocer que lo ha sido porque las leyes que le han sido sometidas a consideración han sido extraordinariamente restrictivas. Restrictivas de lo que se considera una Constitución autonómica, abierta y que seguro que no fue la intención del constituyente, porque yo creo que el constituyente no tuvo intención. Cuando hizo el derecho autonómico, no tuvo ninguna intención de prefigurar algo. De entrada, como bien también ha dicho mi compañero, lo que prefiguró fue dos sistemas distintos y un principio dispositivo. De ahí que yo defienda la reforma de la Constitución, y a esto dedico el último minuto, me parece lo más importante de mi intervención. La Constitución española puede no ser posible políticamente su reforma, pero desde luego académicamente hay que defender la reforma, eso está clarísimo, porque como bien ha dicho él también, hay una cantidad tremenda de preceptos que ya no tienen ningún sentido y que hay que sustituir por otros. Y, por lo tanto, el plantearse en términos académicos de una reforma de la Constitución para estudiar con serenidad y con tranquilidad qué es exactamente lo que entendemos por distribución territorial del Estado hoy y la manera en cómo se puede delimitar que creo que se puede delimitar con muchísima más claridad
2 ordenamientos autonómicos, que se integrarán luego en uno del Estado, pero de momento 2 ordenamientos autonómicos, el de la comunidad autónoma y el del Estado, con competencias que tienen que estar absolutamente tasadas, incorporando seguramente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A mí me parece que esto es urgente y que si esto se hubiese hecho antes, quizá ahora la situación no sería la que es. Muchas gracias y disculpad que haya pasado tiempo. Muchas gracias, María Luisa, porque además has cumplido exactamente el tiempo previsto. No te has excedido ni un minuto. Y a continuación, Teresa Freixas. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Sistema, su director, por haberme invitado a estar aquí entre todos ustedes. Permitirme continuar dialogando con mis colegas aquí en la mesa, porque prácticamente con todos hemos estado en algún lugar u otro hablando, si no de este tema, de algo similares. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por interesarse de algo que realmente nos preocupa mucho a todos. Bueno, lejos de lo que quizás puedan pensar, yo no voy a centrar mi intervención en Cataluña. Creo que eso lo dejo para el debate, que ahí saldrán cosas más concretas, sino que me voy a situar en lo que sería un poco un repensar lo que nos está sucediendo. Por ello voy a engarzar con 2 de las ideas que mi colega María Luisa Balaguer ha lanzado, que son, por una parte, el situarnos en un sistema jurídico multinivel, porque no podemos ya pensar en solo un plano en el ordenamiento. Estamos en un sistema en que a nivel interno tenemos 2 niveles, el estatal y el autonómico, pero todo eso engarzado también con el nivel europeo, que hay que tenerlo muy presente en todo este repensar. Porque si no, repensaremos cosas que luego no nos van a servir y no van a ser operativas. Y luego, segunda idea, el tema de la reforma. Yo estoy también muy de acuerdo en que hay que reformar, porque las constituciones se ponen al día con las reformas y eso es lo que les da vida. Y eso es lo que hace que no se agoten, sino que vayan, de alguna manera, pues, adecuándose a las necesidades de los tiempos. Hemos de señalar, pues, que por una parte estamos en un repensar pensando en una hipotética reforma, que quizás ahora no sea posible, pero que no tenemos que estar esperando a que sea políticamente posible para entonces empezar a pensar, porque lo haremos deprisa y mal, sino que lo que tenemos es que ir, de alguna manera, creando los mimbres a partir de los cuales después pueda ser operativa cuando existan unas condiciones que permitan abordarla. Pero, ojo, pensemos también que en el marco europeo se está también en proceso de reforma. Es decir, las organizaciones europeas, que son el sustrato de apoyo a nivel de tanque de pensamiento a los partidos políticos europeos, están todas ellas en un también repensar de cara a una reforma no total, evidentemente, pero sí de diversos aspectos de los tratados europeos para hacer más operativa esta Unión Europea en la que estamos. Entonces, yo me voy a colocar en el repensar, teniendo en cuenta el multinivel y pensando en que, evidentemente, pueden venir reformas tanto a nivel interno como a nivel europeo. Existe un consenso prácticamente unánime en la doctrina sobre el agotamiento del título 8º de la Constitución. Desde hace tiempo ya está bastante agotado. Lo que sucede es que bueno, pues todavía puede tener un cierto recorrido porque no hay otro remedio, porque si tuviéramos ya un instrumento mejor, quizás las cosas nos fueran también mejores. El Estado autonómico que tenemos, claro, se prefigura en la Constitución, se prefigura de una manera muy sutil, por decirlo de alguna forma, porque es muy procedimental el título 8º, ¿no? Procedimientos para acceder a la autonomía y luego distribución de competencias, pero pocas cosas más dice. Y ha sido la práctica la que ha venido configurando, y también a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el régimen autonómico actual. Desde mi apreciación, desde que se aprobaron los estatutos de autonomía, se ha producido en España lo que yo denomino el federalismo de la centrifugación. Es decir, ir cediendo competencias en función de las necesidades de los pactos políticos. Y esto pues, se ha hecho sin, en paralelo, que se podía
también haber hecho, crear aquello que podríamos considerar el federalismo de la cooperación, o lo podríamos llamar de cualquier otra manera, pero sin crear esos instrumentos de cooperación que son precisamente los que en los estados realmente federales deciden todo lo que es el núcleo duro de las políticas, tanto a nivel general como en relación con los miembros de la federación. Son básicamente dos los instrumentos generales de cooperación en prácticamente todas partes, los multilaterales y los bilaterales. Bien, pues aquí no nos han funcionado bien ni los unos ni los otros. Cuando esto establecería una cooperación multinivel, que podría ser muy importante, y también entroncándolos con la cooperación que tenemos y que estamos llevando a término con la relación entre los órganos estatales españoles y a veces en algunos niveles autonómicos y los órganos decisorios de la propia Unión Europea. Es decir, esta cooperación no se puede pensar únicamente a nivel interno, sino que va inserta, como ahora explicaré también, en este multinivel desde la perspectiva europea. Tenemos la Comisión Bilateral como institución jurídica. Yo soy institucionista en la interpretación, es decir, el normativismo kelseniano me sirve, evidentemente, pero hay que dotar de sentido a las instituciones jurídicas, hay que ver qué son y para qué sirven. Entonces, esta comisión bilateral se empiezan a crear a finales de los años 80. Son comisiones de colaboración entre Estado y comunidades autónomas, pero uno a uno. Se regulan con rango legal en el año 92. La Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y después se refuerzan con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque les atribuye la finalidad de intentar evitar el planteamiento de conflictos de competencia ante el propio tribunal. Es decir, se piensa que esa comisión bilateral entre Estado y una comunidad autónoma pues es un mecanismo previo de pacificación del tema que sea y que con eso se pueden evitar los conflictos de competencia. Finalidad realmente muy loable, pero que ha dado realmente pocos resultados. Después han pasado estas comisiones bilaterales a ser reguladas también en los estatutos de autonomía, que le llamaríamos de nueva generación, a partir de 2006-2007, y luego en otras comunidades simplemente con rango de ley. Sea cual sea la base jurídica de estas comisiones, que realmente pues, puede ser distinta, hay que tener muy en cuenta lo que el Tribunal Constitucional dice sobre ellas en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006. Son comisiones que solo pueden actuar en el marco de lo que atenga a las partes que la forman, no a la definición del marco estatal general ni a lo que pueda incidir en las competencias del resto de las comunidades autónomas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque tal como en algunas comunidades autónomas, en la mía, por ejemplo, se concibe la comisión bilateral, muchas veces, más que de intentar enfocar el tema de relación entre Estado y Comunidad Autónoma Cataluña, lo que se piensa es con ello condicionar políticas mucho más generales. Eso no está dentro del margen de la competencia de una comisión bilateral. En el contexto multilateral, pues existen múltiples comisiones, empezando pues, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la de Educación, la de Sanidad, es decir, porque son de tipo sectorial. Estas comisiones, si hubieran funcionado, también hubieran resultado muy útiles, pero tampoco están funcionando, es decir, a veces se reúnen, a veces es excepcional que acudan todos los consejeros territoriales, porque cuando les da por no acudir, pues dan un portazo y no se presentan o se marchan a la mitad porque no les interesa la coordinación multilateral. Algunos se creen que son más que los otros y no se van a sentar con una comunidad autónoma pequeña a discutir cualquier cosa. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Para que esto funcione se tenían que haber asimilado mejor dos cosas. Uno, el creerse el Estado, es decir, el creerse el Estado. Y dos, el principio que en otros modelos se llama de lealtad federal, que aquí podríamos llamarlo de lealtad constitucional. Como esos principios no se han asentado,
porque por más que en la doctrina trabajemos sobre ellos, vayamos publicando, vayamos investigando, no, eso no se ha sentado, pues eso hace que estas comisiones no funcionen y que incluso intenten a veces hacernos creer, como intentan hacer creer en Cataluña, donde se dice que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede tener ni voz ni voto para definir las competencias, digamos, económicas de Cataluña. Bueno, vamos a ver. Primero estudiemos un poquito, segundo no manipulemos y tercero seamos un poco, digamos, incluso operativamente prácticos. Estas comisiones podrían haber funcionado también muy bien porque en ese ordenamiento jurídico nuestro que tenemos con esos dos niveles a nivel interno, aunque evidentemente una situación de jerarquía no la hay, en las competencias concretas que hay que irlas examinando siempre una a una, pues muchas veces el Estado pues tiene reservas sobre legislación básica. Bueno, pues habría que, de alguna manera, en estas comisiones acabar de precisar también cuál podría ser el desarrollo de esa legislación básica. Cuando se tienen competencias de ejecución, se tienen competencias de ejecución que condicionan el ejercicio de derechos fundamentales muchas veces. ¿Por qué con la tarjeta sanitaria de aquí de Madrid no nos atienden en Canarias y en cambio nos atienden con la europea? A ver, Europa aquí nos está dando una lección importante. No puede ser que en la era de Internet no te puedan leer una tarjeta sanitaria de una comunidad autónoma a otra. Es que parece una burla a la ciudadanía y sus derechos esto. Entonces, estas comisiones tendrían que fijar estos criterios de ejecución de las competencias y tendrían que fijarlos pensando en el interés general de toda la ciudadanía, no el interés particular de partidos políticos concretos y pequeños en una comunidad autónoma determinada. Es decir, que hay que elevar un poco la visión de todas estas cuestiones. Podría pensarse, pues, que en una hipotética reforma se constitucionalizaran los instrumentos de cooperación. Yo defiendo que en la reforma constitucional que venga se constitucionalicen, como existen en otras constituciones, los instrumentos de cooperación. Claro que en el 78 no podíamos pensar en ello porque había que crear las comunidades autónomas, pero ahora sí ya estamos repensando. Yo creo que esto podría ser un instrumento realmente muy útil. Y luego, teniendo en cuenta también que estamos en este multinivel en relación con Europa, desde que el Tratado de Lisboa entra en vigor, se establece en él una cooperación legislativa muy importante, digamos, de tipo vertical, en el sentido ascendente y descendente, a partir de lo que son las regulaciones tanto de los tratados como de los protocolos sobre los parlamentos nacionales y el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El Tratado de Lisboa introduce un mecanismo, que es el de la alerta temprana, que significa que cuando la Comisión Europea lanza una propuesta legislativa, esta propuesta legislativa va a todos los parlamentos nacionales para que puedan verificar si se respeta o no se respeta el principio de subsidiariedad. Al mismo tiempo, también el Parlamento Europeo ha creado unos espacios de cooperación práctica, ha cedido toda una parte de su edificio para que se instalen allí los representantes de los parlamentos nacionales que puedan establecer, que puedan ser el puente técnico entre lo que se está trabajando y preparando dentro de Europa y lo que después vaya a introducir en su legislación, porque va a tener que hacerlo el Estado, cualquier Estado de la Unión Europea. Bueno, aquí pues ha pasado también un poco lo de siempre, que hay que creerse Europa. Si uno no se cree Europa, evidentemente pues no le va a dar importancia a esto. Hemos de decir que fuimos el penúltimo país que nos incorporamos a esas delegaciones. El último fue Malta, pero bueno, Malta es Malta. Nosotros somos un gran país de la Unión Europea. Se le hubiera tenido que dar en su momento mucha mayor importancia a esto, y así como, por ejemplo, en Alemania esto está funcionando de una manera perfecta, ahora les explico cómo funciona aquí. Con esta alerta temprana, cada Estado miembro de la Unión Europea pues puede, en el plazo de 8 semanas, hacer un informe sobre esa articulación subsidiaria entre el Estado y la Unión,
y hechos estos informes y enviados a la Unión Europea, el Estado tiene, cada uno de ellos, 2 votos para poder decidir si lo que ha preparado previamente la Comisión Europea cumple con esos principios de proporcionalidad y subsidiariedad o si se devuelve el proyecto a la Comisión. Bueno, pues hay veces que se devuelven proyectos a la Comisión. Es un instrumento muy importante de cooperación legislativa porque estás participando en la formación de la voluntad europea. Además, los tratados y los protocolos dicen que ese informe de los parlamentos nacionales se tiene que hacer incorporando en su caso a los parlamentos regionales con competencias legislativas, porque claro, hay muchas competencias legislativas de desarrollo del derecho de la Unión Europea en los Länder en Alemania, las comunidades autónomas en España, es decir, que tiene que haber esa sinergia también con los parlamentos autonómicos en nuestro caso. Bueno, nosotros aquí pues aprobamos una ley, que es la ley del año 2009, que reformaba la Comisión Mixta para la Unión Europea, y en el 2010 una resolución de las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado para que se pudieran emitir estos informes sobre la alerta temprana. Por una parte, aquí, y esto lo estamos también trabajando a nivel europeo, vemos que ese margen de 8 semanas para hacer los informes es muy corto, sobre todo en los estados complejos, en donde, en nuestro caso, por ejemplo, pues habría que incorporar no solamente la visión de las Cortes, sino de los 17 parlamentos de las comunidades autónomas. Evidentemente, esto comporta una complejidad que hace que ese plazo sea realmente muy pequeño. Lo que pasa es que si funcionasen bien esas oficinas de relación interparlamentaria, antes de que se fije totalmente el texto de la Comisión Europea, esa información ya existe y ya se ha podido enviar y ya se ha podido trabajar, que es lo que se hace en los estados que tienen tradición de hacerlo. Aquí esto está funcionando de una manera totalmente burocrática. Quien haya estado en las comisiones del Congreso y del Senado y viendo los informes que tienen en su página web estas comisiones de relaciones con la Unión Europea, la Comisión Mixta, pues ahí no hay informe técnico realmente. Es decir, no ha habido un estudio serio, no hay tampoco una incorporación de los parlamentos nacionales de los parlamentos regionales, a ese informe. Esto yo pienso que se paralizó porque recuerdo la reunión que hubo, como yo he estado bastante en temas europeos en su momento, de decir, bueno, vamos a ver cómo organizamos este trabajo en las Cortes Generales, y el primer parlamento que vetó incorporarse a este trabajo conjunto fue el de Cataluña. Claro, que un parlamento ya te vete el incorporarte al trabajo conjunto hace que pues, al final la cosa decaiga absolutamente, y por lo tanto no se prefiguró ese mecanismo de relación para que en las alertas tempranas los parlamentos autonómicos también pudieran tener intervención. Ya termino. Claro, eso significa pues que hay que introducir reformas en estos mecanismos, tanto a nivel europeo, porque el plazo, repito, no es el correcto. Tenemos informes favorables a ello tanto del Comité de las Regiones como de un estudio conjunto entre Comité de Regiones y Agencia de Derechos Fundamentales para que eso pueda realmente funcionar bien. Y hay que repensar y hay que dialogar, evidentemente, tanto con Unión Europea, España, las comunidades autónomas, pero se tienen que crear las condiciones para que ese diálogo realmente se pueda producir. No pueden ser diálogos puramente bilaterales, de la misma manera que en Europa no puede haber solo diálogos bilaterales y es finalmente después el Consejo el que en los gobiernos, digamos, impone su criterio, y es un diálogo multilateral el que se produce también en el Parlamento Europeo, porque no es un Estado que condicione a todo el resto. Lo mismo tiene que suceder aquí a nivel interno. Las condiciones para el diálogo tienen que comportar el ir creando la mentalidad allí donde no existe o donde se ha perdido, porque en Cataluña existió pero se perdió, de que a Cataluña le importa España, que a España le importa Cataluña, que a España y a Cataluña le importa Europa y que a Europa le importan España y Cataluña.
Es decir, que si no es dentro de todo este multinivel, difícilmente podremos obtener un diálogo que conlleve soluciones plausibles, razonables y operativas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Teresa, también por el manejo del tiempo. Claro, me han dicho esto. Y a continuación interviene Santiago Muñoz Yo, como me Machado. formé en Francia, y allí te lo hacían hacer así. Muy buenos días, saludos a todos. Hablar de la organización territorial del Estado sugiere casi siempre la idea de la reforma, porque de lo que más se habla cuando se trata de la organización territorial del Estado es cómo variarla. Pero, a mi juicio, cualquier consideración sobre el título octavo de la Constitución tiene que partir de aceptar y considerar que ha sido un privilegio tenerlo. El título octavo de la Constitución ha dado pie a la Constitución, a la creación de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas han desarrollado un trabajo en general admirable durante este tiempo. Han cambiado muchos perfiles de la historia de España, han convertido a este país, han permitido ejercer una democracia más profunda en el plano territorial y han gestionado servicios de un modo característicamente importante y provechoso para los ciudadanos. Han gestionado los intereses generales de un modo en general que solo merece elogios y consideraciones positivas. Pero, dicho lo cual, que siempre me parece una advertencia previa cuando se va a hablar inmediatamente de las críticas y de la reforma, pues incorporaré algunas ideas de por qué el título octavo de la Constitución ha dejado de ser una pieza admirable o una pieza necesitada de una profunda revisión. Reformar la Constitución tiene muchísimas dificultades en la actualidad. Políticas son las más graves, pero también por la falta de coincidencia en algunas de las ideas imprescindibles para poder acometerla. Hablo de la reforma bien consciente de lo difícil que es la reforma. Hablo de la reforma, como ha dicho también Teresa Freixas, porque hay que hablar y hay que madurar las ideas para plantearlas y presentarlas cuando la clase política lo estime conveniente, pero los intelectuales o los expertos debemos abrir ese camino. Me parece que es lo mejor que podemos hacer en este momento por la Constitución y por España. Realmente la situación del sistema de autonomías está manifestando una creciente desvertebración, una falta de cohesión y una regulación está manifestándose cada día más defectuosa. Yo creo que esto se debe porque el título octavo de la Constitución ha sido siempre el más imperfecto de los títulos constitucionales y después de 40 años de ejercicio pues ha manifestado una evidente fatiga de materiales que hace falta reponer. Nunca ha sido el título octavo de la Constitución un título perfecto, digo, y esto es muy simple de demostrar. El título octavo estuvo mal planteado desde el principio. España no tenía ninguna tradición en materia de descentralización política, y menos para constituir un sistema cuasi federal, que es lo que se intentó. Y la opción que se siguió en 1978 no era quizá la opción más conveniente, a pesar de los elogios que acabo de hacer a lo que ha ocurrido en estos 40 años de existencia. El título octavo de la Constitución, cuando se piensa en sus fundamentos o de dónde procede, pocas veces se recuerda con el énfasis debido, porque casi siempre suele acudirse al modelo federal alemán o cosa parecida como fuente y modelo de nuestra Constitución, y eso no es así, o lo es así en muy pequeño grado. El modelo constitucional de 1978 es una reproducción casi exacta del modelo de 1931, de nuestra Constitución republicana. Se hizo en la Constitución republicana, se utilizó una fórmula de descentralización bastante pintoresca y única en el mundo hasta entonces, que podía consistir en que podía llevar, por un lado, a la creación de entidades autonómicas con un poder político basado en unos estatutos de autonomía que delimitaran las relaciones entre las regiones y el Estado,
y al mismo tiempo permitiendo que se mantuviera una buena parte de España en régimen de centralización estricta, la centralización que había sido característica de nuestro país en el régimen constitucional, al menos desde la Constitución de 1812. Esto se cambió, por tanto, de modo parcial y se estableció un sistema necesariamente incompleto y bastante abstracto y muy incoherente. Es muy difícil mantener en un sistema constitucional al mismo tiempo una España centralizada y otra fuertemente descentralizada. La consecuencia más inmediata de esto es que le faltan al sistema constitucional, le faltaban herramientas, instrumentos técnicos para que realmente estuviera bien articulado el modelo y se integraran buenamente las partes que lo componían, la parte central, el Estado y las diferentes regiones que se fueran constituyendo. En 1978 se imitó básicamente ese modelo, porque tampoco la Constitución definió ni estableció que tuviera que extenderse el régimen de comunidades autónomas a todo el territorio. No lo hizo en mala hora directamente la Constitución, porque dejar la creación de un Estado complejo a la iniciativa de los territorios que lo van a componer no creo que fuera la mejor solución. Sobre todo, no había en 1978 nada parecido en este punto a lo que había ocurrido en 1931. Entre otras cosas, nuestro modelo constitucional ya estaba predicho, prefigurado por el régimen de preautonomías que se fue constituyendo rápidamente durante el periodo de la transición y antes de la Constitución misma. Estaba claro que en 1978 se generalizaría el sistema de autonomías territoriales y no tenía mucho sentido volver a repetir un modelo constitucional incompleto. Esto es que le faltan muchas herramientas, muchos instrumentos para que la articulación del sistema, la coherencia, su funcionamiento, la participación de todos los protagonistas del modelo de Estado, es decir, tanto el Estado como cada una de sus unidades territoriales, funcionara con corrección. No había ninguna práctica y tampoco había ninguna experiencia ni había ninguna información en 1978 sobre si lo que se estaba escribiendo en el título octavo podría funcionar. No existía ninguna práctica porque la práctica republicana quedó pronto agotada, quedó pronto abortada y en 1978 la repetición del modelo no auguraba necesariamente que los responsables políticos supieran ponerlo en marcha. No había una articulación constitucional del modelo, digo, por falta de piezas, Ha dicho Javier García Fernández al iniciar que siguió al golpe de Estado de 1981 la creación de una comisión de expertos para reformar el sistema autonómico en menos. Mi experiencia, que es directa en este asunto, porque participé en aquella comisión de expertos, como él ha recordado, y además fui el redactor material del informe que luego aprobaron, o el ponente de aquel informe que luego aprobaron mis colegas, no es esa mi experiencia. Mi experiencia es que tras el golpe de Estado de 1981, el Gobierno y la oposición no sabían cómo funcionaba el sistema, no nos encargaron fórmulas para que revirtiera de alguna manera el modelo, para recoger competencias o no desarrollarlas. No, el encargo del presidente del Gobierno y del secretario del Partido Socialista fue que explicáramos en un informe qué había que hacer para que lo que se había escrito en la Constitución pudiera llevarse a la práctica. Sobre eso escribimos y sin ninguna presión, por cierto, de los grupos políticos del Gobierno y el Partido Socialista que nos habían encargado el trabajo. De allí salió pues, una explicación de cómo podría ser el modelo, cómo podría funcionar, explicación que aunque parcialmente luego derrumbó el Tribunal Constitucional, muy específicamente en aquella famosa LOAPA y lo que la LOAPA contenía, ha sido realmente lo que allí se escribió la base de lo que el Tribunal Constitucional luego ha consolidado como doctrina propia. Casi todas las propuestas de interpretación que se hicieron entonces se han consolidado en la jurisprudencia constitucional. Esta es la realidad, sin perjuicio de que, como digo, pues un aspecto concreto e importante pues fuera considerado inconstitucional, alguna propuesta hubiera sido considerada inconstitucional. Pero el modelo autonómico en España ha funcionado sobre todo, no en base a esa doctrina, ni no porque las intervenciones del Tribunal Constitucional, sino porque se produjo un evento
poco después, absolutamente decisivo en nuestra historia, que no siempre se valora desde este punto de vista. El evento fue que el Partido Socialista ganó por mayoría absoluta las elecciones de octubre de 1982. Y lo que la Constitución no había previsto, las herramientas e instrumentos que faltaban en la Constitución, los aportó un partido que entonces gobernó en casi todos en el Estado y en casi todas las comunidades autónomas. La vertebración se produjo gracias al dominio de los gobiernos regionales y centrales y no gracias a la articulación que propuso la Constitución de 1978, porque estaba muy vacía de herramientas para articular e integrar el Estado complejo. No tengo que remitirme a la historia para probarlo, porque me parece evidente, pero les diré la singularidad de un modelo constitucional como el nuestro, que para que funcione la organización territorial del Estado y se vertebre, necesita partidos que dominen el sistema. A falta de herramientas constitucionales, partidos políticos que dominen las instituciones y las controlen. Ha habido una cierta tranquilidad y vertebración cuando ha habido mayorías absolutas, y cuando los partidos mayoritarios se han fragmentado y las piezas ahora del puzzle político son más complicadas, lo que ha ocurrido inmediatamente es que se ha manifestado la crisis del sistema territorial de un modo mucho más evidente y más allá de Cataluña, porque la Constitución carece de herramientas para mantener el sistema unido, el sistema articulado, para que funcione al margen de cuál sea la coyuntura política. Bien, para que todo esto no se desarticule, para que el Estado no se centrifugue, como decía María Teresa hace un momento, para que las piezas se mantengan lo más próximas y unidas posibles, hace falta que el contenido institucional, la regulación del sistema desde la Constitución sea una regulación eficiente, que las técnicas que recoge, las instituciones a que apoya, las fórmulas que elige, sean fórmulas que puedan hacer funcionar el sistema de autonomías de un modo eficaz. Y no tenemos esto, no lo hemos tenido nunca, no lo hemos tenido en 1978, porque afirmo, creo que con bastante seguridad, conociendo a los padres de la Constitución y a quienes participaron en aquello, que no sabían muy bien ni tenían experiencia suficiente de a qué nos conduciría aquello, más allá de la imitación del modelo de 1931, al que añadieron algunas gotas de constitucionalismo comparado, porque hay algunas piezas que evidentemente proceden del sistema constitucional alemán. El 155 del 37 de la Ley Fundamental de Bonn y algunas piezas sueltas, pero lo sustancial no era eso. Y, en fin, esto ha funcionado gracias a la buena voluntad, al entusiasmo de todos nosotros por la descentralización, ya recuerdan aquello, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, que fue un entusiasmo de novicios que éramos entonces en libertades y autonomías. Y ha funcionado, pues, pese a la Constitución, pese a los defectos del título octavo de la Constitución, pero en buena hora. Ahora, sin embargo, se ve mucho la falta de articulación de piezas suficientes para que esto siga funcionando y la urgente necesidad de que se acometa una reforma para rellenar nuestra ley fundamental de contenidos regulatorios que son los generales en todo el constitucionalismo comparado, en régimen general, que la completemos con cosas que tienen todos los federalismos del mundo y con instituciones que no están en la Constitución, porque esa condición primigenia de Constitución a medio andar entre el federalismo y el centralismo, pues no les dio acogida. Pondré simplemente unos ejemplos, porque yo creo que ya me quedan... No, te quedan 10 minutos todavía. En 10 minutos les pongo algunos ejemplos esenciales. En nuestra Constitución no está claro, no están las competencias del Estado. Parece muy dura esta afirmación, pero no están las competencias del Estado. Cosa insólita en cualquier Constitución federal, que de lo primero que se ocupa es de definir las competencias del Estado. Y, sin embargo, están las competencias muy exhaustivamente determinadas de las comunidades autónomas, lo cual también es insólito, porque las normas que tienen que establecer las competencias de los territorios son las normas fundamentales de cada uno de esos territorios, que en los federalismos suelen llamarse constituciones y entre nosotros se llama Estatuto de Autonomía.
Pues bien, donde están las competencias es en la Constitución. Y digo, no están las competencias del Estado por una razón eminente, la más principal. El artículo 149.1 de la Constitución arranca diciendo: tiene competencia exclusiva el Estado sobre las siguientes materias. Tiene competencia exclusiva el Estado sobre las siguientes materias. Y luego viene una lista de 32 materias en las que el Estado es competente exclusivamente. Los estatutos de autonomía, a partir del catalán y vasco de 1979, establecieron en sus textos como exclusivas muchas competencias que están en el artículo 149.1, también en la lista del artículo 149. Matizadamente, estableciendo cláusulas de salvaguarda, aquellos famosos sin perjuicios y otras cosas parecidas, pero la verdad es que las establecieron. La primera vez que tuvo el Tribunal Constitucional que enfrentarse a la idea bastante chocante de que en los estatutos de autonomía se califican como exclusivas competencias que en el artículo 149 de la Constitución se consideran exclusivas y pertenecientes al Estado, dijo: dos competencias clasificadas al mismo tiempo de exclusivas por la Constitución y los estatutos están llamadas a ser concurrentes. Con lo cual, en aquellas famosas sentencias de las primeras andanzas del Tribunal Constitucional, convirtió o aceptó que las competencias exclusivas del Estado pudieran ser concurrentes. Y de aquí los conflictos continuos que se han producido en lo sucesivo, porque hubo una mutación constitucional en ese momento de la mano de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se ha mantenido siempre. Realmente, ¿qué habría que haber dicho en lugar de esta fórmula tan comprensiva, esta interpretación conservadora? Que cuando los estatutos de autonomía consideran exclusivas de una comunidad autónoma competencias que son exclusivas del Estado, son inconstitucionales. Pero no estábamos entonces, en 1979, para declaraciones de este tipo, bien se comprende. No hemos estado dispuestos a eso ni en 2006, tantos años después, pues, para haberlo dicho entonces. En ese defecto incurrieron muchos otros estatutos de autonomía. La verdad es que el escándalo que se organizó en 2010 por la sentencia del Tribunal Constitucional, que hacía algunas consideraciones críticas sobre el Estatuto de Cataluña, se ha hecho sobre ese estatuto porque no se han impugnado los demás. Pero si se hubieran impugnado los demás, no los de la nueva generación de estatuto, los históricos, los de 1979 y sucesivos, el Tribunal Constitucional hubiera tenido materia también para opinar acerca de la adecuación a la Constitución de muchas de sus prescripciones. Por otro lado, no tenemos competencia. Habría que retomar el argumento constitucional y hacer lo que han hecho todas las constituciones federales del mundo. En la Constitución tiene que estar palmariamente definidas cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Si no, el Estado no funciona. Si esas competencias son discutibles o si se regulan las mismas materias, por más que se establezcan luego cláusulas de salvaguarda sin perjuicio de lo del Estado, al final lo que existe es una duplicidad de legislación que regula las mismas cosas y los ciudadanos pues realmente se quedan absolutamente perplejos de que haya leyes sobre lo mismo que establecen dependiendo del territorio, aplicables a unos territorios y otros no. Y esto lo tenemos así en España. O tenemos todavía cosas más difíciles de administrar, que son leyes embutidas unas en otras, como las muñecas rusas, pues tenemos un sistema legislativo que lo permite. Miren, una de las cosas más difíciles de arbitrar en cualquier sistema federal del mundo es la legislación concurrente o compartida, sobre todo si se hace sobre las bases de que el legislador general, el federal, el del Estado, diríamos nosotros, establece un marco, las bases, la legislación básica, que son las fórmulas que empleamos aquí, y las comunidades autónomas desarrollen esas bases o ese... Alemania tenía una fórmula parecida que consistía en la articulación entre legislación marco, que hacía la Federación, y legislación de desarrollo, que hacían los lentes. La tuvieron que quitar en 2006 porque todos los conflictos que se generaban venían de que el legislador marco se entrometía en el ámbito del legislador federado, que había mucha confusión y mucha tensión. ¿Cómo se mide realmente el alcance de una competencia que es marco o básica? Pues nosotros lo hemos resuelto de un modo extraordinario. Respecto de las bases y su posible flexibilidad, pues es muy difícil que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre hasta dónde llegan las bases, ¿no?
ha resuelto los problemas con enunciados muy generales. Las bases tienen que contener el común denominador, las reglas que son aplicables en principio, en términos principiales, a todas las comunidades autónomas. Pero digo, hemos resuelto esto de una manera muy singular. Ocurre con toda frecuencia que la legislación básica formulada por el Estado se incorpora a la legislación autonómica de desarrollo, que es al mismo tiempo básica y de desarrollo. Esto puede ser una solución técnica, pero no es la de nuestra Constitución. Y lo que está ocurriendo en la práctica es que cuando la legislación básica del Estado se modifica, en las comunidades autónomas no se altera el régimen porque está petrificada en el conjunto bases más desarrollo que la comunidad autónoma ha generado como legislación propia. Produce el efecto de que la modificación de la legislación básica estatal, cuando se produce, no concierne a esa legislación, que se queda petrificada o anclada en una regulación que ahora se modifica. Cosas de ese tipo las tenemos en la Constitución respecto de la articulación competencial en materia legislativa de todas las clases, de todas las clases. Es incomprensible que no tengamos articulada un tipo de norma que sirva para asegurar la unidad económica y jurídica de los españoles en todo el territorio del Estado. El régimen de competencias puede llevar a situaciones de desigualdad irritante. María Luisa ha citado algún supuesto. El régimen de desigualdad es propio de los sistemas federales y regionales políticos que se generen desigualdades dependiendo del territorio que se considere. La pretensión que mantiene un grupo político de que en España todos tenemos que ser libres e iguales es exacta en cuanto a lo primero, no en cuanto a lo segundo. Si se considera que una de las cosas que tiene que hacer el legislador, que puede hacer el legislador regional, es diferenciarse al utilizar sus propias políticas, establecer regulaciones diferenciales, ¿no? Lo que no puede ser es que las diferenciaciones alcancen al núcleo de la libertad o al núcleo de algunos derechos que deben ser esenciales en todo el territorio. Vuelvo a la fuente alemana, que la verdad es que a mí me gusta cada vez menos usar las fuentes alemanas, que hemos manoseado tanto desde que sus tribunales han decidido que esto que ha pasado en Cataluña no es nada realmente desde el punto de vista constitucional. Pero bueno, existe una reserva a favor del Estado de la posibilidad de dictar leyes, leyes para asegurar la igualdad de las condiciones de vida, para garantizar la unidad jurídica y la unidad económica, y también para intervenir sobre los mercados y evitar la fragmentación de los mercados cuando hay medidas de tipo regional que pueden llevar a esa consecuencia. Pues bien, en España teníamos un artículo, lo digo en pasado, aunque realmente sigue estando en la Constitución, el artículo 153, que es otra imitación alemana, que regula eso que la doctrina bautizó como leyes de armonización. Justamente leyes que permiten superponer a la legislación estatal sobre la legislación autonómica cuando razones de interés general lo justifiquen. Eso lo intentó hacer la LOAPA en 1981 y su anulación por el Tribunal Constitucional ha producido tal pánico que ahora a nadie se le ocurre utilizar el artículo 153 cuando está vigente y se podía hacer un nuevo ensayo más ajustado a la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero hemos extinguido un precepto esencial para el funcionamiento del Estado. No voy a aburrirles mucho más, digo una cosa más y termino, Javier. Esta misma falta de articulación se está haciendo muy evidente estos días en la relación no solo internormativa, sino también en la relación legislación-ejecución. No puede existir ningún Estado en el mundo articulado de este modo que el nuestro o un sistema federal en el que el legislador central, cuando produce una ley, no pueda vigilar sobre su observancia y cumplimiento. Existe una técnica federal que es la supervisión federal y otra complementaria que es la coacción federal, que sirve para vigilar si lo que el legislador regula se cumple o no. Y si no se cumple, pues se aplica la coacción federal, de modo ordinario, no para eventos tan extraordinarios como los catalanes, sino de modo ordinario. Se vigila
Bueno, pues nosotros no tenemos ningún sistema de supervisión más allá de dos anécdotas que son la alta inspección en materia de sanidad y la alta inspección en materia educativa, que se utiliza, vamos, sin descender los inspectores al suelo, desde drones muy altos se ejercitan estas competencias. Bueno, la consecuencia es que no hay realmente esa supervisión y esa vigilancia. El Estado no sabe, o sabe a duras penas qué se está haciendo con sus leyes, lo que afecta naturalmente pues, a la garantía de cumplimiento, a los derechos que esas leyes consagran. En fin, no es necesario explicar las graves consecuencias de todo esto. Estas son, digamos, las razones más simples, las que se me ocurren en un cuarto de hora que justificarían que se abordara este problema. Que se abordara el problema del título octavo. Hay realmente pues, los grandes quebrantos que generan las deficiencias del sistema no emergen como los volcanes cada dos días dando señales de peligro, ¿no? Pero están ahí. Realmente tenemos un modelo de Estado que tiene todas estas cuestiones en el fondo de su cuerpo y que es necesario sacarlas, alimentarlas y tal. No pensar en estos términos, pues habiendo además, como también se ha señalado aquí, una coincidencia bastante grande, si no unánime, entre los expertos que pueden hablar de esto, pues realmente es algo incomprensible. Sin embargo, cuando se enuncian esto de las reformas, aparece de nuevo la España cerril o la España intolerante, y junto con los reformistas pues aparecen con la misma fuerza otros que creen que esto es realmente seguir ese camino, pues es condenar a España a la fragmentación o no se sabe qué cosas, ¿no? Esta es mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y a continuación, José Enrique Serrano. Gracias, Javier. Estoy encantado de estar aquí. Los tres, se nos nota claramente que somos los mayores, pues llevamos 50 años transitando juntos por la vida. No me refiero a José Félix, sino a Santiago, Javier y yo mismo. Mucho más joven. Y les agradezco a todos que hayan dedicado esta mañana a oírnos. No he pensado en ningún momento en competir en análisis jurídico sobre la Constitución con los tres catedráticos que han intervenido. Entonces empezaré mencionando dos hechos pequeños, pero que no se conocen y que son, a mi juicio, significativos. En marzo de 2013, el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un escrito de título elocuente hacia una revisión constitucional del modelo autonómico. Este escrito nunca se ha hablado de él, no se ha dado a conocimiento público, porque se entendió que el problema era de la suficiente gravedad como para ser prudentes y facilitar un diálogo sobre lo que allí se proponía. Nunca se ha recibido contestación ni siquiera comentario a ese escrito. Un escrito que dio lugar, en el ámbito del PSOE, a la elaboración y aprobación de un documento conocido por todos, la Declaración de Granada, también del año 13, y esas son las referencias de inicio. El segundo hecho es más personal. El 8 de mayo del 14 fui convocado por el entonces director de gabinete del presidente Rajoy a una entrevista en Moncloa. No sabía para qué, y me encontré 2 horas y media de conversación sobre Cataluña. Me planteó qué piensas sobre la situación en Cataluña y sobre la reacción que hay que adoptar. Y mi respuesta fue, solo tiene sentido que hablemos si me respondes a una pregunta. ¿Creéis que tenemos un problema o no? Y después de 15 o 20 segundos interminables de silencio, mirándome fijamente, Jorge Moragas me respondió, ahora sí. Mayo 2014.
Digo mayo de 2014 porque llevábamos años, desde que en el año 2006 se aprobó definitivamente en las Cortes Generales el Estatuto de Cataluña, en un proceso de tensión creciente, por dejarlo así. Bueno, pues 3 años después de esa conversación, el Congreso de los Diputados, en septiembre del 2017, decidió crear una comisión de estudio para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Este hecho, junto con el dato de que he presidido esa comisión durante 14 meses, pues es lo que justifica mi presencia aquí y modulará lo que voy a hacer a partir de ahora. Trataré de resumir un poco, desde una perspectiva un poco creativa, lo que ha sido estos 14 meses y después haré alguna consideración de tipo general. Lo primero que quiero poner de relieve en relación con la comisión es que su creación implica que el Congreso de los Diputados rompe los precedentes en septiembre del 17 y adopta por iniciativa propia una decisión política de primera magnitud, que es crear un órgano para estudiar la reforma de la Constitución, en un ámbito concreto, el del modelo territorial. Lo digo porque antes de esta, los intentos, unos logrados, otros frustrados, de reforma constitucional, siempre han tenido otro origen, siempre han sido decisiones unilaterales del Gobierno. Lo fue del año 92, por mucho que se articulase a través de una proposición de ley suscrita por todos los grupos de la Cámara. Lo fue, por cierto, para responder, lo digo ahora porque me servirá después, para responder a un problema jurídico, que fue la modificación de los Tratados de la Unión en el año también 1992. Fue también de iniciativa gubernamental la reforma de 2011, la del 135. Y en este caso, el objeto de aquella reforma era... Me he puesto un temporizador y se me ha olvidado activarlo. Solo llevas 15 minutos. No, decía que en este caso la decisión fue hacer frente a un problema político, que era el riesgo de la intervención de las finanzas y la economía españolas. También fue de iniciativa gubernamental el intento de reforma constitucional de Zapatero en los años 2004-2006, cuyo objetivo era, cuya causa eficiente era más difícil de precisar el por qué se toma aquella iniciativa en aquel momento, pero que se abandona también políticamente en el momento en el que el PP anuncia que no comparte la reforma y que en consecuencia se opondrá a ella. Han sido de iniciativa gubernamental los 2 proyectos de reforma que se han enviado al Congreso en las últimas semanas, uno en relación con el artículo 49 para corregir la desdichada fórmula de los disminuidos, y otro para limitar drásticamente los aforamientos. Bueno, pues ahora el Congreso ha decidido tomar por sí mismo, en su condición estricta de representante de la soberanía nacional y, por tanto, de representante de los ciudadanos, la iniciativa de abordar una reforma de la Constitución. Es verdad, lo han recordado mis 3 compañeros de mesa y explícitamente Santiago Muñoz Machado, que la doctrina, desde muy temprano, en su función, analizó la Constitución, detectó problemas y empezó a proponer fórmulas y soluciones. Pero la doctrina tiene el poder que tiene, llega a donde llega, y mientras no se incorpora una decisión política y mientras esa doctrina no cala en el ámbito de la ciudadanía, pues su eficacia es limitada. Pero el Congreso sí creyó que había un impulso ciudadano destinado a reformar la Constitución. El CIS, hace 5 meses,
o 6 meses, avala la decisión tomada por el Congreso un año antes. Y según sus datos, pues algo menos del 15% de los españoles entiende que hay que cambiar de Constitución, e insisto mucho en cómo lo digo, quieren una reforma que signifique sustituir la Constitución por otro modelo distinto. Una cifra más o menos equivalente, por el contrario, defiende que la Constitución no se debe tocar en lo más mínimo, que funciona y sirve tal como está, y en cerca del 60% es partidario de reformarla más o menos intensamente. Otra cosa distinta es que esos números encierren coherencia interna. Quiero decir, quienes se oponen a reformar la Constitución, los hay de todo tipo y pelaje. Quienes quieren reformar la Constitución difieren en los ámbitos de la reforma y en la orientación de la reforma. Cosa que es importante retener, porque eso que opinan los ciudadanos se refleja exactamente en los grupos parlamentarios o en los partidos políticos, de tal modo que, y esto para ello ha servido la comisión, de tal modo que ni está claro el sí, reformarla o no, ni el qué en cuanto a objeto de la reforma, ni el cómo en cuanto al procedimiento. Claro, si esto de reformar la Constitución es complicado cuando se discute sobre si reformar o no la regulación de determinados derechos o el reconocimiento de determinados derechos o libertades, que es algo bastante inteligible por los ciudadanos, imagínense el conflicto cuando se refiere a un arcano como en gran medida es el modelo de Estado del Estado de las Autonomías. El segundo dato a destacar de ese acuerdo del Congreso, lo he apuntado ya, es que resolvió un debate permanente que ha habido sobre si debería hacerse una reforma constitucional, o un proceso de reformas. Y entre las que sostienen la necesidad de revisar para mejorar el título primero. El título primero, lo digo bien. Es decir, el de derechos y libertades. O quienes quieren reformar, como hizo Zapatero, el título segundo en el tema de la sucesión a la corona. O los que quieren reformar la institucionalidad, el régimen electoral. Lo desarrolló todo. El régimen electoral o el modelo de Estado, pues decidió concretarlo en ello. Obviamente, se ha apuntado ya por la profesora Freixas, el punto de referencia, la causa eficiente de la creación de esta comisión, se localiza en Cataluña. En el impacto profundo que las decisiones de las instituciones catalanas estaban y están teniendo en la salvaguarda del modelo constitucional. Basta recordar un dato. La creación de la comisión se solicita unos días antes del 6 y 7 de septiembre del 17 y se aprueba definitivamente por el Congreso unos días después del 6 y 7 de diciembre del 17. No conviene olvidarlo, este hecho, Cataluña, es, insisto, la causa eficiente de la decisión. Es lo que justifica, lo que provoca la creación de la misma. Lo primero que quiero decir es que esa misma justificación ha servido para lastrar a la comisión. Así ha sido cuando la situación en Cataluña se ha tomado como pretexto por una serie de partidos con representación parlamentaria para no participar en sus trabajos. Unidos Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana, el PNV, PDeCAT, EH Bildu. Todos
se han negado a participar en la comisión sobre texto de que podía afectar a la situación de Cataluña y no estaban dispuestos a convertirse, dicho así explícitamente en algún caso, en cómplices de medidas frente a la autonomía catalana. Así ha sido también el lastre al que me refiero cuando una y otra vez se ha oído en la comisión por algunos comparecientes ante ella y también por los representantes de algún partido político, de los que sí asistía, y éramos muy poquitos, o sea que es fácil deducir a quién me refiero. Advertencias, insisto, permanentes sobre el riesgo de hacer o parecer que se iban a hacer concesiones a, utilizo la expresión que se ha usado en el diario de sesiones figura, a los rebeldes, más allá de su connotación jurídica. Estoy hablando de la expresión coloquial. O así ha sido cuando una y otra vez, y volveré sobre ello, se ha argumentado que la situación en Cataluña negaba las condiciones mínimas necesarias para abordar en serio, en forma serena y reposada, una reforma de la Constitución. Es verdad que en el escrito de solicitud de creación de la comisión se advertía que no era solo Cataluña, sino que allí también se hacía un recorrido esquemático, pero suficiente, de las 40 años de experiencia constitucional para poner de relieve las insuficiencias, los déficits, los malos funcionamientos e incluso, Santiago Muñoz Machado lo ha dicho y yo quiero insistir en ello, e incluso la constancia de que a conciencia, insisto, a conciencia, todos los gobiernos del Estado y todos los gobiernos autonómicos y sus respectivas administraciones, a conciencia a lo largo de estos 40 años han adoptado decisiones que sabían inconstitucionales. Y todos lo han hecho. Lo han hecho a través de normas y lo han hecho también y sobre todo a través de prácticas. Y esto es algo que no conviene olvidar cuando se pueda perfilar una reforma que ate el sistema. El tercer dato, y con esto cierro el análisis o el resumen, el tercer dato que quería decirles es que la comisión ha funcionado conforme a un procedimiento singular. Ha sido una comisión de estudio a la que se le ha pedido que hiciese dos cosas. Una evaluación de cómo ha incidido el Estado autonómico en la vida colectiva y en la vida individual de los ciudadanos a lo largo de estos 40 años. Y dos, sobre la base de esa evaluación, hacer una propuesta de reformas de prácticas y también de normas, tanto de rango ordinario como constitucional, que mereciesen, a juicio de la comisión, ser revisadas. Para esto, el procedimiento ha consistido en llamar a comparecer a expertos. De hecho, el profesor Muñoz Machado y la profesora Freixas han comparecido en la comisión. Han sido expertos de distinto origen, en el sentido de que ha habido gente con experiencia en la gestión del modelo, exministros de administraciones públicas, presidentes de comunidades autónomas y también expertos, fundamentalmente juristas, pero también en algunas otras ramas del saber, ¿no? Economistas, historiadores. Estaban previstos otros perfiles, pero la comisión se ha extinguido con la disolución del Congreso de los Diputados. Han comparecido 40 y con ellos se ha podido, con sus comparecencias, se ha podido perfilar claramente dónde están los problemas,
dónde están las insuficiencias, los malos funcionamientos, y se han empezado a apuntar soluciones. Se ha puesto énfasis particularmente en materias vinculadas con la asignación, el reconocimiento de competencias y sus formas de ejercicio, con la financiación, con los instrumentos de cooperación, tanto bi como multilaterales, las consecuencias y el alcance del principio de igualdad, que ya se ha mencionado reiteradamente, la fijación de fórmulas de participación de las comunidades en decisiones y órganos del Estado, qué alcance tiene el reconocimiento y en qué se concreta el reconocimiento de las singularidades de determinadas zonas del territorio, y finalmente el Senado. Tengo que decir, por remachar, sí, 6:27, me quedan. Tengo que decir, por remachar lo que ha apuntado el profesor Muñoz Machado, que en la comisión se ha puesto de relieve lo que él ha sintetizado, y es que el título octavo tiene un problema de diseño. Y lo que en relación con el modelo de Estado está fuera del título octavo, que es el Senado, también tiene un problema de diseño. Así lo dijeron dos de los autores. Lo primero lo dijo el señor Herrero de Miñón, lo segundo el señor Roca. Y ambos aclararon, y Roca fue particularmente expresivo. Si es un problema de diseño, o se cambia el diseño, y eso sí que reforma la Constitución, o es imposible arreglarlo. Quisiera hacer, para terminar, algunas reflexiones de tipo adicional. Se puede vivir sin reformar la Constitución. Eso es seguro. Otra cosa es que, si lo hacemos así, pues vivamos peor de lo que podríamos hacerlo, en la medida en que no se ofrecen soluciones a problemas reales. Es, como también dijo algún compareciente, un problema de coste-beneficio. Podemos seguir con cosas que no funcionan, pues únicamente pues hay derroche, pero podemos vivir. Segunda cosa que quería decir, la Constitución no es un fósil, está viva, sirve. Y lo ha demostrado en estos últimos años en que nos hemos dedicado a vivir con una cierta ansiedad y sorpresa una sucesión larga de, por primera vez, y recuerdo algunas. Recordaré las exigencias inconstitucionales que nos trasladó la Unión Europea en el año 2011 para hacer frente a la crisis. Recordaré la abdicación del rey, el fracaso completo de un proceso de investidura, el triunfo de una moción de censura y el ataque frontal a la Constitución desde una parte del Estado. La Constitución ha servido. Pero si no es un fósil, tampoco es intocable. Puede y debe modificarse cuando la realidad lo exige. Si no se hace, la Constitución se convierte en muralla, en trinchera y no en una oportunidad permanente de futuro. Una reforma constitucional siempre, para que fructifique, tiene que tener un objetivo claro y grave, relevante. No hay reforma que responda o pueda responder a un mero capricho o a puras medidas de coyuntura. El valor jurídico y el valor simbólico que tiene la Constitución explican que su reforma, y así pueden verse los precedentes, solo se plantee cuando tienen que ver con datos importantes. Esto incluye, claro está, los derechos y libertades de los ciudadanos, una institucionalidad sólida y estable y un modelo de Estado. Pero diré, y lo voy a decir así, no va a haber reforma seria con la Constitución en el corto plazo. No la va a haber. Por eso en el título de mi intervención hablaba de un sueño de la razón. Las circunstancias lo impiden.
he dicho que la Constitución es una formidable tarea política. He dicho también que el hecho que provoca la creación de la comisión y todas sus reflexiones alrededor de ella es una reflexión política, más allá de su traducción jurídica. Y, sin embargo, la política hará imposible la reforma en el corto plazo. Vivimos tan es así que hemos intentado en la comisión, fíjense la butada casi que voy a decir, que siendo los comparecientes o haciendo los comparecientes aportaciones técnicas, hemos querido dar valor político a esa técnica para proporcionar a la política representada por los grupos parlamentarios una exigencia, pero también un paraguas. También un paraguas. Pero, como les decía, a mi juicio es imposible. Lo he escrito en público hace 10 días, cuando la política se desboca negando sistemáticamente legalidad al adversario, cuando se abandona la contención que exige el entendimiento, cuando se sustituye el razonamiento por el exabrupto, o, sobre esto escribía, se declara excluido del ámbito constitucional a un partido que tiene permanentemente acreditado su compromiso con la Constitución, se hace imposible abordar siquiera un intento de acuerdo. Si no se aceptan pactos sectoriales o menores, salvo con los afines, es menos imaginable aún un pacto global de cimientos, de los que afecta a todo. Este es el reto al que deben responder los partidos. Ellos son, en definitiva, los llamados a acordar la Constitución, y su reforma, y ellos son también, aunque con frecuencia parece olvidarse, los llamados a defenderla incluso de ellos mismos. He citado a Herrero de Miñón y a Roca. Pues me sirve para cerrar citar también a Pérez Llorca. He dicho que podemos vivir sin reformar la Constitución, pero en función de la subversión del sistema a la que estamos asistiendo, recordemos un verso de Borges que Pérez Llorca gustaba de citar cuando se refería a la reforma de la Constitución o a la Constitución misma. No nos unió el amor, sino el espanto. Pues hagamos lo nuestro. Y mientras, larga vida a la Constitución. Por lo menos diferente. Vamos a ver, a las 12 más o menos vamos a parar para tomar un café, pero a las 12 se tiene que marchar el profesor Muñoz Machado. Si en este ratito breve que nos queda alguien quiere formularle alguna pregunta, alguna cuestión, porque luego no podrá hacerlo, pues es el momento. Adelante. El profesor Sanz. Un segundito, un micrófono. Un segundo para que... Un momento, José, para que te traigan el micrófono. Muchas gracias, profesor Muñoz Machado, por su exposición. La pregunta es doble. De la misma, no me ha quedado claro si pudo ser un error el llamado café para todos en la configuración del Estado autonómico y hacia qué modelo tendría que tender el Estado autonómico a día de hoy, si hacia la progresión de ese federalismo asimétrico o hacia una vía de
Antes de contestarle, permítame que haga una observación sobre el final de la intervención de José Enrique Serrano, porque me apetece mucho no dejarla así. En efecto, se puede vivir sin reformar la Constitución e incluso sin Constitución. En esto de no reformar lo que es evidente que hay que reformar, no estamos haciendo nada nuevo. España siempre ha hecho esto. De modo que si queremos ver qué consecuencias arrastra el no atender lo evidente, pues no tenemos más que descender por nuestras constituciones abajo, desde 1812 para acá, que hemos hecho siempre lo mismo. Y las consecuencias de lo que hemos hecho pues están en la historia, Una constitución que no se reforma es una constitución que no existe en las partes en que han dejado de tener coherencia y adhesión y vinculación social. En la parte en que los legisladores no la atienden. En el 19 lo que pasaba esencialmente es que progresivamente la Constitución era sustituida por la voluntad del legislador en cada momento, por el arbitrio del legislador, cuando no, por el arbitrio directo de la Administración, a través de sus resoluciones, ¿no? Esto ha ocurrido, por tanto, hemos sido un país sin Constitución, aunque la hayamos tenido presente y formalmente estuviera vigente. Esto hasta un momento en que realmente las fuerzas políticas, sociales y tal, se cansan y la revolucionan, la cambian a la fuerza, de cualquier manera, por las 1000 fórmulas que ofrecen las 8 constituciones que anteceden a la vigente. De modo que, en fin, sería conveniente decir que, desde luego, se puede vivir hasta sin Constitución, que es a lo que equivale tener una Constitución que se incumple y es continuamente sustituida por la voluntad del legislador. Coincido, sin embargo, en la absoluta dificultad de producir ahora una reforma tal y como están las cosas, hasta que no se convenzan todos los grupos políticos de que no deberíamos seguir así. A la pregunta, yo creo que era inevitable el café para todos, tal y como estaban las cosas en España a partir de 1981. Existían las preautonomías y eso era realmente era el ariete que estaba rompiendo el camino hacia una generalización del sistema. No había fuerza política entonces para negar a los diferentes territorios españoles su transformación en comunidades autónomas, así lo creo yo, o por lo menos todos pues descendieron hacia ese infierno, descendieron todos con mucha, sin resistirse. En la situación actual, ¿qué hacer? Pues yo, igual que acabo de decir, que las preautonomías preestablecían un camino, lo que tenemos ahora también lo establece. Yo creo que el estado de las autonomías, además de por los elogios que he hecho al principio de mi intervención, no es reversible. No es reversible. No es pensable una reforma de la Constitución que recentralice, que reforme los estatutos o que los elimine. ¿Cómo se puede hacer eso políticamente si no somos capaces ni de reformar la Constitución, que es mucho más sencillo que una recentralización? Por tanto, lo único que tenemos que hacer con lo que tenemos es mejorarlo. De nuevo, ¿qué es lo que tiene de defectuoso el sistema? Pues analicémoslo y pongamos remedios. No podemos seguir llorando sobre algo que ocurrió y que ya no podemos hacer análisis contrafactuales. Lo que ha ocurrido, somos así, tenemos una Constitución que dice esto, hemos tenido 40 años fantásticos de aplicación de la Constitución, pongámosle andaderas de donde cojea, o las piezas que sobran, sustitúyanse, pero no pensemos en revoluciones constitucionales porque, en fin, no es bueno cambiar de sino, y además lo que hay que hacer lo sabemos. Y no es nada que nos obligue a abrirnos heridas en el cuerpo ni pasar por grandes padecimientos. Son cosas bastante sencillas, que todos los países del mundo sensatos están muy habituados a hacerlas, remiendos en un sistema sin tirarlo, procurando mantenerlo de pie. ¿Y cuáles son las herramientas? Pues bueno, si se analiza qué es lo que nos falta, pues se podrá acudir a sistemas más viejos que nosotros, que no son otros, porque no pueden ser otros que los sistemas federales. A mí me gusta repetir mucho, para organizar un Estado compuesto por un poder central y diferentes poderes territoriales, solo hay una fórmula en la lógica, en la razón y en el derecho y en la historia, que es una norma general que abarque en su vigencia la totalidad del espacio que se trata de regular, digamos el Estado o la Federación. Derivada de esa Constitución, normas que establecen para cada territorio autónomo las competencias,
las competencias, las relaciones con el Estado y las garantías de mantenimiento del sistema. Y esto no tiene alternativa, no hay otra solución, es esta la fórmula. Y esto lo llevan ejercitando los sistemas federales más viejos del mundo desde que se fundaron. Y se han pertrechado de la tecnología necesaria para que esto funcione así. ¿Dónde hay que buscar, por tanto, las fórmulas que nos faltan? Ahí, porque es que no tenemos otro, no hay, para cumplir esos requisitos no hay otro modelo posible. Copiemos en lo necesario, ya que en esto, fíjate, somos tendentes los españoles a ser inventores, ¿no? El modelo constitucional del 31 pues, mereció enseguida un comentario muy elogioso de un profesor constitucionalista italiano, Ambrosini, que dijo que los españoles habían inventado una piedra filosofal, realmente un Estado semifederal y semicentralista al mismo tiempo. Pues no inventemos, que esto está todo inventado. Una última pregunta, si alguien quiere formularla. Sí, Javier Rey. Sí, aprovechando que está aquí el profesor Muñoz Machado, que yo creo que conoce el tema en profundidad, el de la sanidad, yo le quería preguntar, a mí me parece que en el terreno de la sanidad se ha producido un problema añadido, y es que no es que se hayan cedido competencias, sino que además se ha variado el criterio sobre qué competencias se cedían o qué era la competencia de sanidad, en el sentido de que en este momento, y como consecuencia de eso se ha modificado el sistema de financiación autonómica, integrando la financiación de la sanidad en la financiación autonómica general, pues lo que se hizo fue establecer, digamos, una resistencia aún mayor para que el modelo lo podamos adaptar a cómo debería funcionar. Los problemas del funcionamiento tal como están ahora, los ha señalado, por ejemplo, la señora Freixas hace un momento. No es concebible que alguien tenga o no pueda recibir las recetas. Ese problema se está intentando solucionar ahora, pero llevamos, oiga, desde la Ley General de Sanidad, pues son 23 años, me parece, ¿no?, para que hemos logrado que se pueda dispensar la receta en cualquier sitio, etcétera. El problema es que la modificación de estas cuestiones no puede esperar, no debe esperar, en mi opinión, a una modificación constitucional, entre otras cosas porque añadiríamos además un problema más, que sería interpretar qué competencia hemos cedido y en qué tienen competencia las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué se le ocurre a usted en relación con estos problemas que requieren solución inmediata? El sistema sanitario español está gastando mucho más de lo que debe, por ejemplo, en compra de medicamentos, desde el momento en que cada uno hace lo que quiere, multiplica los hospitales como quiere, invierte en estas cosas. Bueno, esto... ¿Se le ocurre que haya alguna o qué camino recomendaría para modificar esta situación en un sentido racional, razonable? Los países federales tienen determinados instrumentos de cooperación o de coordinación que aquí no existen. El Consejo Interterritorial, al que usted ha dedicado incluso creo que un libro, en su momento, o en un libro hablaba sobre él, pues es un órgano que primero se puso como ejemplar, pero que desde luego es absolutamente ineficaz. ¿Se le ocurre que haya algún camino recomendable a seguir para mejorar estas cosas en un servicio que es esencial para los ciudadanos? Sí, reformar la Constitución, pero por encima de eso y de una manera más práctica e inmediata, no lo sé, realmente la Ley de Sanidad es de 1986, lo recuerdo bien porque esa ley la hice, o el borrador de la ley, la hice yo para Ernest Lluch, y bueno, pues ya ha pasado tiempo como para mejorarla. Sigue siendo el texto esencial, como le consta. Y está funcionando. Ese es uno de los extremos, la sanidad, que ha mostrado las insuficiencias de la regulación escueta que se hace de ella en el 149.1, no sé cuántos, ¿no? Claro, no hay suficiente clarificación de la posición del Estado en todo esto. Y es un tipo de competencia de la que hay que reestructurar, si es posible, en la Constitución. Como alternativa, pues todas las alternativas son regulares, pero una es que se pongan de acuerdo todas las partes en formular algo que podríamos llamar una convención constitucional al margen del texto, para dejarlo ahí aparcado y que todos cumplan
ha ocurrido en alguna ocasión. Los pactos autonómicos de 1981 eran una propuesta a las comunidades autónomas para que incorporaran a sus estatutos determinado tipo de regulación que podría ser conveniente para que fuera coherente. Pues lo mismo, fuera de los estatutos se pueden establecer pactos o acuerdos de funcionamiento, para lo cual es necesario, de nuevo, que las comunidades autónomas estén dispuestas a esa cooperación y colaboración. Aunque no sea muy explícita la Constitución en esto, las únicas vías al margen de la legalidad, no al margen, en la paralegalidad, ¿no? O en la paraconstitucionalidad, no en la anticonstitucionalidad, pues son estas del consenso y el acuerdo, el formar una convención, ¿no? Establecer con la esperanza de que sus principios se trasladen a la Constitución lo antes que sea posible. ¿Es esto factible en nuestro país? Pues la respuesta es la misma que estamos dando al problema de la reforma constitucional. Muy bien, muchas gracias. No, es que ya no podemos más. Dentro de media hora volvemos. Yo lo que les pediría es que quienes quieran formular preguntas por escrito las presenten ya y las dejen en la mesa. Muchas gracias.